¿cómo están? Mi nombre es Cristina, bienvenidos a Cajita de Manualidades. Hoy vamos a hacer un hermoso y bello cojín en forma de estrella y lo vamos a realizar con un hilo que me encontré que me pareció fantástico entre los tonos y el material. Es 50% acrílico y 49% de lana. Me encantó por los tonos que tiene, así nuestra estrella como que va a quedar en varios tonos y va a ser un cojín fantástico. Está suave, suave y agradable para tejer. Lo vamos a hacer con una aguja de 5 milímetros, lo vamos a tejer, así que disfruten tejiéndolo, va a ser algo completamente diferente y algo fantástico para que lo puedas hacer para tus hijos, para el pequeño de la casa, para los pequeños de la casa. Lo puedes poner en tu cama, donde tú quieras, y así decora nuestro lindo y hermoso hogar. Así que empecemos con busca tu hilo y aguja y comencemos. Bien, vamos a iniciar nuestro cojín. Vamos a hacer un nudo mágico, un nudo corredizo que le llaman también, y es que sostenemos este hilo corto, pasamos por estos dedos y sostenemos aquí. Luego pasamos nuestra aguja por el medio de nuestro anillo, cargamos y dejamos así y iniciamos nuestra vuelta. Entonces 1 y 2 puntos. Ahora vamos a hacer un punto alto, pero lo vamos a dejar a la mitad. 1, 2 y 3. Los vamos a dejar en la mitad. Y ahora sí los vamos a cerrar los tres juntos. Así. Bien. Y volvemos, hacemos dos cadenetas. 1, 2. Volvemos, hacemos 3 puntos sin terminar y luego los cerramos. 1, 2. Ay, pasé este. 2, ya va. 2, 3. Y ahora sí terminamos. Cerramos los tres juntos. Luego hacemos 1, 2 y volvemos. Un punto sin terminar, un punto alto. 2, 3. Y ahora sí cerramos los tres puntos. 1, 2, 1, 2, 3 y cerramos los tres puntos. Dos cadenetas y hablamos un poquito. Hacemos 1, 2, 3 y cerramos. Y así nos quedan 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 piñitas nos quedan aquí dentro. Bien, ahora hacemos dos cadenetas. 1, 2 y cerramos en nuestra tercera cadeneta. Cerramos con un punto deslizado. Cerramos un poquito aquí y así nos queda nuestro inicio para nuestro cojín, que es nuestra estrella. Bien. Perdón. Vamos a hacer algo y vamos a hacer una cadeneta. Les dije que íbamos a cerrar con punto deslizado, pero no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer siempre hacemos 2 puntos de separación. Ahora vamos a hacer, aquí hacemos una cadeneta, ahora vamos a hacer como si fuéramos a hacer un medio punto alto. Y esa va a ser nuestra otra cadeneta.
¿Por qué? Porque queremos quedar aquí en el centro de nuestras dos cadenetas para iniciar a hacer la segunda vuelta. ¿Cómo inicio? Subo una, dos, hago uno, un punto alto, dos y tres puntos altos. Me voy aquí a mi punto que tengo y voy a hacer un punto medio alto. Me voy aquí a mi siguiente, voy a hacer 1, 2, 3 y ahora vamos a hacer 3 cadenetas al aire. 1, 2, 3. Me voy aquí de nuevo donde tengo mis dos cadenetas y hago 1, 2 y 3 puntos. Me voy a mi punto que tengo aquí en el medio, que es el de mi piñita, aquí, y hago mi punto medio alto. Me voy de nuevo aquí a esta esquina, hago 1, 2, 3 cadenetas, 1, 2 y 3 puntos altos, 1, 2, 3. De nuevo me voy aquí al donde tengo mi piñita, mi punto, y hago mi punto medio alto. De nuevo, 1, 2, 3, 2 cadenetas, 3 cadenetas y 3 puntos más. 1, 2 y 3. De nuevo hago mi punto medio alto aquí donde tengo el punto de mi piña y de nuevo aquí donde tengo mis dos cadenetas hago mis 3 puntos altos, 1, 2, perdón, ya llevo 3, 2 cadenetas, 1, 2, 3 y de nuevo hago 2, 1, perdón, 3 puntos altos, 2 y 3. Un punto medio bajo, alto, perdón, un punto medio alto y mi otra vez otros 3 puntos altos, 1, 2, 3. Entonces voy a hacer una cadeneta aquí al final siempre porque queremos quedar en el centro de nuestras 3 cadenetas. Entonces hacemos una cadeneta y un punto medio alto. Y es como si hiciéramos 3 cadenetas. Y así nos queda, miren, queda una puntita. Y aquí nos quedan las 5 puntitas de nuestra estrella. Vamos a la tercera vuelta. De nuevo subimos con 2 cadenetas. Hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Bien, entonces ahorita en el primero teníamos un solo punto que hacer aquí. Ahora vamos a hacer estos 3 puntos. Pero este punto de aquí no lo vamos a hacer, que es la disminución que vamos a ir haciendo. Entonces hacemos un punto alto. Aquí en esta esquina lo aumentamos y aquí lo quitamos. 1, 2, perdón. 2. Ahora me voy donde tengo mi punto medio alto, aquí, y hago mi punto medio alto. Me salto este punto y hago este. 1, 2. Y aquí vuelvo a hacer mis 3 puntos igual como acá abajo. 1,
2, 3, 3 cadenetas, 1, 2, 3, otra vez 3 puntos altos, 1, y esto sí, aquí siempre hay que tener cuidado porque se nos enredan los hilos. Entonces 1, 2, 3, voy y hago de nuevo 2 puntos, 1, 2, ese no lo hago, me voy al del punto medio alto y hago otro punto medio alto encima, me salto un punto, este no lo hago y me voy aquí al segundo, 1, 2, vuelvo y hago en mi esquina mis 3 puntos altos, 3 cadenetas, 3 puntos altos, 2 puntos, este no lo hago, hago mi punto medio alto, este no hago el punto, hago 2 y vuelvo y de inicio 3 puntos altos, 3 cadenetas y 3 puntos altos, así hasta llegar aquí para mostrarles cómo va aquí. Bien, ya estoy llegando aquí al final de mi vuelta. De nuevo voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3, y lo mismo, hago una cadeneta y un punto medio alto aquí y vuelvo y quedo en el centro de mi puntita aquí. Aquí tengo ya mis 5 esquinas para formar mi estrella. Entonces vamos a hacer la 1, 2, 3, la cuarta vuelta. Inicio de nuevo 2 puntos altos y hago 3 puntos altos, inicio con 2 cadenetas y 3 puntos altos, 3, hago un punto alto aquí en mi inicio, 1, 2, 3 y 4. Siempre estos 2 puntos que están al lado de mi punto medio alto no los voy a hacer. Entonces vuelvo, me salto uno, voy aquí a mi punto medio alto, lo hago, me salto el siguiente y hago aquí en el segundo, 1, 2, 3, 4 y mis 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenetas, 1, 2, 3, de nuevo 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y repito de nuevo esta parte, aquí los puntos, los 3 puntos son 1, 2, 3, 4 puntos, me salto 1, punto medio alto, me salto 1, 4 puntos y de nuevo la esquina. Las esquinas siempre son lo mismo, 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos, siempre la misma esquina. Y aquí lo mismo, los puntos que nos queden de aquí, pero siempre estos 2 que están al lado de mi punto medio alto no los voy a hacer. Bien, nos vemos aquí al final. Ya estoy llegando aquí al final de mi vuelta número 4. Vamos a cerrarla, me falta un punto alto. Y de nuevo dejo una cadena y un punto alto medio. Y un punto medio alto, perdón. Y cierro. Bien, si quieres aprender todos nuestros puntos que usamos aquí para tejer, en la aquí les dejo un link para que puedan acceder a ellos y aprendan a hacer nuestros puntos. Bien, miren, esto es lo mismo siempre se repite
hacemos tres, iniciamos, cerramos con una cadena, un punto alto, un punto medio alto. Iniciamos 2 cadenetas, 3 puntos altos, repetimos hasta aquí. Dejamos estos 2 puntos y hacemos un punto medio alto, cerramos y lo mismo en todas las vueltas. ¿Cuántas vueltas vamos a hacer? Mira, debemos hacer 2 partes iguales. Aquí ya tengo uno de mis lados de mi estrella, pero necesitamos 2 iguales. Y hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hice 10 vueltas. Así que aquí nos faltarían 6 vueltas para terminar con nuestra estrella. Entonces, cuando tengamos las 6 vueltas, nos encontramos para que ya armemos nuestro cojín. Bien, aquí ya yo terminé mi vuelta. Tengo mis 10 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al finalizar, lo que hice fue que dejé un trozo de hilo largo, que es el que me va a servir para coser toda mi estrella con mi otra parte. Ya teniendo mis 2 lados de estrella, yo voy a empezar a unirlos. Bien, de acuerdo, así que así me quedó mi estrella con estos tonos, con nuestro hilo matizado, y vamos a iniciar a cerrar nuestra estrella. Bien, miren, yo estoy aquí en la mitad de mi esquina, entonces me voy aquí a mi punto, al segundo que tengo aquí, y paso mi hilo. Luego, siguiente, agarro, paso por este hilo que tengo aquí, por esta barriguita. Miren, se dan cuenta, tengo 2 barriguitas de ambos lados. Entonces voy a agarrar esta barriguita y esta que tengo aquí y paso. Paso todo mi hilo. De nuevo me regreso, aquí tengo 2 barriguitas. Me regreso por ahí y agarro la del otro lado. Así vamos a coser toda nuestra estrella alrededor. ¿En qué momento vamos a parar? Cuando ya hayamos tejido 3 puntas y le ponemos nuestro cojín. Les iba a decir algo. Yo hice mi cojín, es complicado conseguir un cojín en forma de estrella. Entonces yo lo que hice fue, agarré, no sé si se dan cuenta que es como una tela de esas bolsas que conseguimos para guardar nuestro mercado, para ir al supermercado. Pues yo no tenía tela en este momento, así que agarré esta bolsa que es grande, es muy grande. Puse mi forma de estrella encima, dibujé la figura de mi estrella, luego le agregué medio centímetro a esta tela y la corté. Luego que la corté, cosí justo por donde dibujé mi estrella, cosí todo y le puse el relleno. Y así me quedó mi estrella. Si se dan cuenta, tiene hasta dibujitos y todo lo demás. Y mira, aquí quedó. Y al final dejé un espacio para terminar de rellenar y lo cosí. Si se dan cuenta, aquí lo cosí al revés, luego lo enderecé, puse el relleno y lo terminé de coser así, ¿de acuerdo? Entonces sé que es difícil conseguir una forma de cojín en forma de estrella, así que yo lo hice y lo pueden hacer ustedes mismas. Si tienen tela, pues consiguen una tela, ponen la estrella, antes de armarla, la ponen, la dibujan en la estrella, en la tela, y le agregan medio centímetro. ¿Por qué le agregamos medio centímetro? Esa va a ser nuestra costura, ¿de acuerdo? Entonces luego lo rellenan y ya tienen su forma de estrella. Entonces con esta costura nos vamos a ir alrededor de toda nuestra estrella y lo vamos a coser. Como les dije, cuando ya hayamos cosido 1, 2 y 3 que estamos aquí, ponemos el cojín y terminamos de coser. Entonces, si quieren, voy a hacer mis 3 puntas y nos vemos para ver cómo nos queda con el relleno. Bien. Ven, aquí ya tejí 3 lados de mi estrella. Miren cómo queda mi costura. Así queda uniforme. Les recomiendo que
Cuenten bien los puntos al finalizar, al ir tejiendo la estrella, porque si les falta puntos no les va a quedar uniforme sus puntadas, entonces va a quedar todo un poco torcido. Bien, ahora vamos a ponerle nuestro relleno. Vamos a poner el relleno, a ver cómo nos queda nuestra estrella. A ver. Y ¡tadán! Miren, ya les muestro un momento. Y así queda nuestra estrella. ¡Tarán! ¿Qué tal quedó? ¡Ay, a mí me encantó mi cojín! Está fantástico mi cojín. Espero les haya quedado así. Mire, les quería mostrar algo. Quiero que vean el borde de la costura. Si ven cómo nos quedó, parece fantástico y se ve muy agradable y a la vista se ve bonita la unión de nuestros dos lados de forma de estrella. Eso es todo. Déjanlo, diviértanse, hagan cualquier color, el color que necesiten, el material que lo quieran hacer. Yo lo hice en esta lana, me pareció fantástica, es agradable, suave, así que... Y nada, y lo hice en esta lana, era matizada, así que viene con todos los colores ya. Por ambos lados, los dos lados quedó de diferentes tonos. Nada, si te gustó el video no olvides regalarme un me gusta, por favor. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Mira que son fantásticos y así no te vas a perder ninguno. Gracias, chao.